Bienvenidos. Este es nuestro tiempo devocional y cuando abrimos la palabra de Dios siempre nos encontramos sorpresas, porque a pesar de que tantas veces hemos leído y releído muchos pasajes, se nos pasan muchas veces desapercibidos unos detalles que nos muestran no solamente la gloria y la maravilla de nuestro Señor Jesucristo, sino también nuestra miseria y debilidad. Y esto hace que aún la gracia de Dios brille más. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, tenemos la historia conocida, Lucas 22, de cuando el Señor en aquella última cena habla de su muerte y también de lo que ocurrió después. Cuando llegó la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa después de haber cenado, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Porque en verdad el Hijo del Hombre se va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos se comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que le sirve? No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo, que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Realmente resulta asombroso y a la vez horroroso contemplar la perversidad y la maldad, la dureza, la incredulidad de nuestros corazones. Porque ahí tenemos al Hijo de Dios, en medio de sus discípulos, hablándoles de su suprema entrega y sacrificio por ellos, hablándoles de su cuerpo y de su sangre que van a ser entregados, hablándoles de su pasión, de su muerte, hablándoles de lo que le aguarda al Señor Jesús por amor a ellos, y hablándoles también del peligro que va a sobrevenir, sobre todo porque uno de ellos va a traicionar. Pero después de haber dicho estas cosas, dice que se suscitó también entre ellos un altercado, un conflicto, sobre cuál de ellos debería ser considerado el mayor. Qué momento, ¿verdad? Qué momento para discutir y haber un altercado sobre quién de ellos es el mayor. Y es que nuestro corazón malvado y arrogante solo piensa en el poder y en el placer. Nuestra naturaleza pecaminosa es tan sumamente horrible que aunque tengamos delante al Hijo de Dios hablándonos de su pasión y muerte y advirtiéndonos acerca de la maldad de nuestro corazón, nosotros estamos interesados en el reino de Dios. ¿Quién manda? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Realmente este es el pecado del diablo. El diablo estaba viendo la gloria de Dios y pensando: ojalá yo fuera igual que Dios, que yo tuviera ese poder, que estuviese por encima incluso de él.
Y aquí tenemos a los discípulos que no entienden que el Hijo de Dios va a ser entregado como un acto supremo de servidumbre y de amor por ellos, y ellos están pensando, a ver, si tú te vas, quién va a mandar aquí? Si tú no estás, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién es el líder? Y esto muestra realmente la condición de nuestros corazones. Jesús, lleno de compasión, de paciencia, les enseña que el reino de Dios no es como el reino mundano, que el reino de Dios no funciona con los que mandan y los que sirven, los que tienen y los que no tienen, los que son importantes y los que son insignificantes. No son señores y siervos, no son señoritos y criados. En el reino de Dios, el más grande es el que mejor sirve. Y se pone Jesús mismo como un ejemplo ahí. Yo soy el que estoy sirviendo y vosotros estáis sentados a la mesa. Es decir que los discípulos, a pesar del tiempo que habían llevado con Jesús y a pesar de las veces en que Jesús les había dicho que el reino de Dios consiste en ser, que es como Cristo, que vino no a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos, que el reino de Dios consiste en todo lo contrario a lo que es este reino del mundo. El reino del mundo está tan arraigado en el corazón, por eso es el reino del mundo, porque es lo que sale por nuestra naturaleza pecaminosa. No nos importa servir sino ser servidos, no nos importa obedecer sino mandar. Y es por esto que lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es tan terrible, porque dice, entre vosotros no debe ser así. Y por lo tanto sería lo que ocurrió allí, este incidente, sería como para que Jesús le dijera, realmente vosotros no estáis preparados para este reino, más vale que os marchéis. Porque no entendéis absolutamente nada, no sabéis ni quién soy yo, no sois conscientes de quién soy yo, ni de lo que voy a hacer, no os habéis enterado de nada, sois unos completos inútiles, por lo tanto, será mejor que os olvide y os olvidéis de mí. Pero eso no ocurre así. Y esto es lo asombroso de la gracia de Dios. Que no solamente Cristo les enseña, nos enseña, a pesar de la montaña de pecados que tenemos. No solamente Él nos enseña, sino que también nos dice, el Padre me ha otorgado un reino y vosotros vais a estar en ese reino mandando en ese día final, comiendo y bebiendo en mi mesa, gracias a que coméis mi carne y bebéis mi sangre, es decir, hablando de su sacrificio, que por la fe nosotros hemos recibido los frutos, las consecuencias de la cruz del Calvario para nuestra salvación. Ellos son absolutamente impotentes, indignos, miserables. Ellos, los discípulos, como nosotros, no merecemos ningún reino, no merecemos estar con el Señor Jesucristo, que es perfecto. Esto se nos olvida, ¿verdad? Que creemos que somos tan buenas personas. Creemos cuando leemos esto, qué malos eran los discípulos, ¿verdad? Mira, no se enteraban. Pero nosotros no somos así, ¿verdad? Nosotros no somos tan orgullosos como ellos. A nosotros no se nos ocurriría eso. Pero bien sabemos que todo eso es una mentira. Si no reconocemos la condición de nuestro corazón, de que lo que queremos es que Dios sea nuestro camarero y sirviente, que Cristo esté a nuestro servicio para darnos aquello que necesitamos y aquello que queremos, aquello que deseamos, aunque no sea lo que Dios desea. Siempre queremos utilizar a Dios, siempre queremos aprovecharnos de Él, siempre queremos mandar para que otros nos obedezcan, siempre queremos el aplauso de otros, el reconocimiento de otros, siempre queremos que los demás estén por debajo de nosotros. Y si el reino de Dios podemos utilizarlo también para eso, pues lo haremos. Porque nos nace, porque nos sale, porque nuestro corazón perverso siempre está maquinando y fabricando pecados. Solo la gracia maravillosa de Cristo, su sangre preciosa, puede darnos un reino que no merecemos, un reino que jamás podríamos ganar,
un reino del cual nosotros no somos dignos ni siquiera de dar un paso para entrar en él. Y Cristo lo dice, y Cristo lo hace por nosotros. Porque somos salvos, amigos, hermanos, si hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, somos salvos no porque no seamos orgullosos, no porque hayamos dejado de pecar, porque vayamos a una iglesia, leamos la Biblia, oremos, porque tengamos cierta fe, porque seamos buenas personas, porque hayamos conseguido dejar ciertos vicios feos. No somos salvos porque hagamos algunas buenas obras. No somos salvos porque tengamos cierto afecto por Dios. Solo somos salvos. Solo, absolutamente solo, por la cruz. Solo somos salvos porque Él entregó su cuerpo y derramó su sangre por salvar a gente tan indigna como nosotros. Y Él mismo nos otorgó el don de la fe, para que así pudiésemos contemplar que nuestra justicia es simplemente basura ante sus ojos, que nuestra obediencia es tan defectuosa y calamitosa que es digna solo de desprecio y desecho, que todo lo que nosotros podamos tener como algo digno es solamente basura en comparación con Cristo. Y por lo tanto, es solamente Él que nos dice: vosotros, se os ha otorgado entrar en ese reino. No temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Es solo por eso, por la gracia. Y es solo por su amor. Es solo por su bondad. Porque el orgullo está en nosotros. Y todo lo demás que le acompaña. Pero qué bueno es Cristo, que nos enseña que si realmente el poder del Espíritu de Dios está en nosotros, si realmente somos cristianos, deberíamos desterrar para siempre todo ese orgullo y anhelar ser siervos, porque el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dice el apóstol Juan que nosotros, si el Señor nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Debemos entonces servirnos unos a otros. Debemos anhelar servir a Cristo y servir a otros, porque eso es lo que Él quiere. Y aun cuando no lo logramos, seguimos estando con Él. Seguimos siendo salvos, porque no es por obras, no es por obediencia, es por su obra, es por su obediencia. Y por eso en este pasaje encontramos estas dos cosas que parecen contradictorias, pero que son dos grandes verdades: la cruz y nuestro pecado. La gloria de Cristo, su padecimiento en aquella cruz, y nuestra vergüenza y nuestra arrogancia. Pero en todo eso, Cristo nos está diciendo aquí: habéis estado conmigo en mis pruebas, habéis confiado en mí, me habéis seguido a mí, habéis creído en mí, y aunque tenéis un montón de pecados, eso no será problema. Mi cruz os llevará a la gloria, mi muerte os dará vida. Lo que yo he logrado por vosotros en la cruz se hará efectivo en ese reino. Y un día os comeréis y beberéis a mi mesa, y os sentaréis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Un día nosotros también estaremos, por la gracia de Dios, sentados a la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob, solo por su maravillosa gracia. Y podremos exclamar: la salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. Nuestro Señor Jesucristo es el único que nos salva, con su cruz, con su obediencia perfecta, con todo lo que Él logró para nosotros, esa justicia que nos ha otorgado. Y es por eso que nosotros debemos permanecer realmente a sus pies en total humildad y sumisión, y debemos también humildemente servir a otros por amor a Él, porque ese es el reino al que el Señor nos ha llamado. Vamos entonces a orar a Dios para que, contemplando la cruz de Cristo y contemplando cómo Él se anonadó por nosotros, cómo Él se humilló hasta lo sumo, cómo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y cómo Él fue manso y humilde, y Él es manso y humilde de corazón, entonces cojamos todo ese orgullo
y todo ese anhelo de reconocimiento y lo llevemos a la cruz para que Él lo destruya y aplaste y nos revista de esa humildad que es el fruto del Espíritu Santo, sabiendo que ya estamos por completo a salvo en Él. Señor Jesucristo, tu cruz nos muestra tu gloria, nos muestra tu amor, tu poder, nos muestra tu gracia. Pero también nos muestra tu cruz nuestra vergüenza, nuestro fracaso, nuestro pecado, nuestro horror, todo lo que nuestras faltas tienen. Pero gracias que tú nos cubres con tu justicia y obediencia para darnos un día ese reino que ya lo tenemos, que vamos a disfrutar contigo en tu banquete especial. Ayúdanos entonces a servir para ser verdaderamente grandes en tu reino. Y ayúdanos a ser humildes para parecernos a aquel que es manso y humilde de corazón y encontrar así descanso para nuestras almas. En el nombre precioso de Cristo te damos gracias, querido Padre. Amén. Nos encontramos el próximo día, si el Señor en su bondad nos lo permite. Un abrazo.